Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Pero no hay nada que temer, eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, presidente. Presidente, la cifra de muertes asociadas a COVID-19 en México sumaría más de 300,000, teniendo en cuenta el último reporte de exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud, que precisa que de febrero de 2020 al 13 de febrero de este año son 294,000 fallecimientos de exceso de mortalidad solamente por COVID-19, más los que se han sumado con los reportes diarios. Preguntarle qué significa esta cifra, qué le ha comentado el Gabinete de Salud sobre esta cifra en el manejo de la pandemia y si modificaría de alguna forma la estrategia que se está siguiendo para la pandemia. Mira, lo de las cifras, pues ha provocado alguna polémica. Hasta el expresidente Calderón salió a exponer, ¿no?, de que era mucho más el número de fallecidos que lo que aquí se informa. Lo retomó el Washington Post, o sea, haciéndolo muy grande. La verdad es que se ha informado bastante y nosotros no ocultamos nada, y lo va a seguir haciendo la Secretaría de Salud. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido realizar. Yo diría que ha habido una entrega total. Se ha actuado no solo como buenos servidores públicos, sino de buen corazón, con mística, para enfrentar la pandemia, para evitar los fallecimientos. Hemos trabajado día y noche y estamos hablando de muchos trabajadores de la salud, y se ha hecho hasta un reconocimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud, porque México fue el país de América Latina que llevó a cabo la mayor reconversión de hospitales para atender enfermos, para evitar fallecimientos. Somos de los primeros en obtener la vacuna, en estar aplicando la vacuna. Lo previmos con tiempo. Sin embargo, nuestros adversarios, que son muy inmorales y son capaces de valerse de todo, hasta del dolor humano, andan siempre sopiloteando. Es temporada de sopilotes. Entonces, siempre magnifican todo lo que pueda significar perjudicarnos, porque lo que está en el fondo, no hay que olvidarlo, es de que estamos combatiendo la peste de la corrupción, y ellos están inconformes porque son muy corruptos, los conservadores, nuestros opositores, muy corruptos. Y no solo son los de la mafia del poder, sino sus achichincles, voceros, intelectuales orgánicos, la prensa que está mostrando el cobre. Pero no solo en México, en el mundo hay una crisis de credibilidad en los medios de información. Estoy hablando de el New York Times y del Washington Post y el Wall Street Journal y el Financial Times, todos. Porque durante el periodo neoliberal, y eso es un buen tema de análisis,
fueron cooptados los medios por las grandes corporaciones económicas y financieras. Es el caso de México. La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no está en poder de periodistas. Las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos, en manos de empresarios. Entonces, ¿para qué utilizan los medios? Para proteger sus intereses. A ver, díganme, ¿cuántos medios de información en México son de periodistas? ¿Dónde están las televisoras de periodistas, de comunicadores? No, los periodistas, los comunicadores son empleados de los dueños de los medios, que no solo tienen ese negocio, o que ese negocio o esa empresa no es la principal. Esa es la que le ayuda para que puedan prosperar otras empresas del mismo corporativo. ¿Cuáles son las otras empresas? Pues todos los dueños de información tienen compañías constructoras que recibían contratos millonarios. Todos los dueños de medios de comunicación, o la mayoría de estos a los que me refiero, eran proveedores del gobierno. Vendían hasta medicinas. No pagaban impuestos sus empresas. Entonces, hay realmente una crisis, pero es sobre todo una crisis moral. Y en vez de cambiar, quieren a fuerza mantener la misma república simulada. Para seguir robando, para seguirse quedando con lo que es del pueblo. Y no les importa que en ese afán de lucro empobrezcan a millones de mexicanos, y no les importa ni siquiera el que por esa actitud egoísta hasta ellos mismos vivan en la inseguridad, o que tengan que andar con carros blindados y rodeados de guardaespaldas y no puedan salir a la calle. Pueden hasta manejar sus carros en el extranjero, solos. Aquí no. Tienen que vivir en búnkeres, en fortalezas. Entonces, ¿por qué no mejor aceptar de que es importante el cambio y ayudar a que transformemos al país, que se establezcan las bases para que se puedan hacer negocios con ganancias razonables,
que no se robe, que no se apueste al influyentismo, al saqueo, que se piense en los demás. Ni modo que se van a llevar cuando se mueran todo eso que acumulan. Yo no he visto un funeral en donde, además de la persona que perdió la vida, vaya detrás carros con cajas fuertes. No nos llevamos nada, nada. ¿Y por qué no llevarnos la satisfacción de haber actuado con humanismo, con verdadera solidaridad, con amor al prójimo? Eso es lo más importante, sublime. Esa es la verdadera felicidad, estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Gracias, presidente. Entonces, pero eso es que estás tratando, es el fondo del asunto. Es una crisis mundial de los medios de información. Ahora, fíjense, ayer el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, hace sus recomendaciones sobre México. ¿A quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros, a San Juana. A San Juana, que es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados. Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos. No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de San Juana, que ya la volvieron famosa? Además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista. Y ese organismo 19, artículo 19, está apoyado por el extranjero. Pero además, toda la gente que tiene que ver con artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra. Y lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo.
Pero pues eso puede ser nota en el New York Times o en cualquier otro periódico. Nada más que afortunadamente el cambio en México es un cambio, como lo he dicho en otras ocasiones, de mentalidad, y eso no tiene ningún efecto. Además, tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros no censuramos a nadie. No es el caso de que arruinaron a Gutiérrez Vivó. ¿Quién pregunta por Gutiérrez Vivó? ¿Quién ha presentado una denuncia por la censura, la represión, el despojo de los bienes de la empresa periodística de Gutiérrez Vivó? Nadie, nadie. Y así otros casos. Pero lo que está en el fondo, pues es que no quieren dejar de robar y piensan que vamos nosotros a dar marcha atrás. No, al contrario, siempre vamos a estar profundizando, porque necesitamos aprovechar el tiempo. Yo me jubilo en el 24, entonces todo lo que avancemos, lo que decía el presidente Juárez, para que si en caso de que la reacción regrese, les cueste trabajo dar marcha atrás a todo lo logrado. Yo estoy muy convencido de que no van a poder, en el caso remoto de que regresara la corrupción, reconstruir al viejo régimen, porque no se trata de desaparecer organismos, no, el movimiento nuestro tiene que ver con un cambio de mentalidad, es una revolución de conciencias, y eso, como ya lo dije, no se puede aniquilar. Muchas gracias, presidente. Ya por último, hace unos días comentaba el canciller Marcelo Ebrard que en esta reunión que sostuvo con esta misión de Estados Unidos tocaría el tema de la reapertura de la frontera norte, debido a que tiene mucho tiempo cerrada desde marzo de 2020 y pues las implicaciones económicas que ha tenido. Entonces, preguntarle a usted si le comentó algo al canciller, si tocó este tema con esta misión que vino, sobre cómo sería el proceso de reapertura, que él hablaba pues de alguna forma paulatina, pero que se fuera abriendo. Sí. Sería todo, presidente. Van avanzando los acuerdos, él tiene comunicación permanente con el secretario del Departamento de Estado y hay ese propósito de normalizar lo más pronto posible la relación económica, y también se estaba avanzando en un acuerdo migratorio. Vamos bien, y son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque también esa era otra apuesta de los conservadores corruptos del país, de que nos peleáramos, ¿no?, con el gobierno de Estados Unidos. No, son muy buenas las relaciones con el presidente Biden y vamos a llegar a acuerdos, tenemos buena comunicación. Quedó Reina. Gracias, presidente. Buenos días. Reinaide Ramírez, de pie de página Liberal.